Quiero, por favor, que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 13, por favor, carta a los Hebreos. El tema que vamos a hablar en esta tarde es el pacto eterno. Creo que si pudiéramos resumir, o si pudiéramos resumir en una frase el tema de la carta, aunque aunque hemos visto diferentes temas, que la carta a los Hebreos nos habla de Moisés, de la ley, del templo, del sacerdocio, de los sacrificios, creo que una frase que resumiría el tema de la carta sería el pacto eterno. El término pacto eterno aparece en esta carta únicamente, y en esta carta el escritor ha preferido utilizar términos como el nuevo pacto, o un mejor pacto, o un pacto superior. Y en esta ocasión, para finalizar su enseñanza, para finalizar la carta, termina con este término, el pacto eterno, y precisamente porque está haciendo un último contraste. Recuerde que esta carta está llena de contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y aunque nos ha enseñado mucho acerca de Jesús, la esencia o la enseñanza principal es el nuevo pacto, el pacto eterno, porque finalmente no puedes entender la persona de Jesús si no la entiendes dentro del pacto. Es decir, la importancia de la encarnación de Jesús, la importancia de su muerte, de su resurrección, la importancia de esa muerte vicaria, de esa muerte redentora, radica en el pacto que Dios estaba estableciendo a través de él, por medio de él, con el pueblo, con nosotros, que posteriormente vendríamos a ser llamados por medio de la predicación del Evangelio. Aquí en Hebreos capítulo 13 vamos a ver algunas frases, algunas oraciones que son importantes en este punto. Pero en el versículo 13, el escritor, el autor de esta carta, va a hacer una declaración realmente audaz, hermanos, una declaración que es provocativa. En el versículo 13 de la carta a los Hebreos, el escritor hace esta afirmación, nos da o escribe esta afirmación que posteriormente fue leída en la iglesia: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Esta es una declaración bastante, si quiere usted, ofensiva, porque recuerde que ellos están en una época muy distinta. Estos hermanos son hebreos, es decir, han crecido dentro del judaísmo, se han aprendido la ley de Moisés, han ido a ofrecer año tras año sacrificios al templo, y diariamente, si estaban cerca de Jerusalén, los holocaustos, las ofrendas de pan, las ofrendas mesías. Es decir, el judaísmo ha sido la cuna y la base sobre la cual han crecido y se han acercado a Dios. Para ellos Jerusalén es la ciudad santa, para ellos el templo, estoy hablando de aquellos días, en los días en los que fue escrita esta carta, para ellos el templo es el lugar de la habitación de Dios, es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. El templo, Jerusalén, la tierra, todo es un lugar sagrado, es un entorno completamente sagrado. Ahora imagínense, esta gente ha pensado, porque así han sido instruidos, que ese lugar es santo, la tierra es santa, el templo es santo, y de repente, al escuchar la lectura de esta carta, escuchan esto: salgamos pues a él fuera del campamento. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos estás diciendo que abandonemos la tierra santa, que dejemos el lugar de la habitación de Dios. Le repito, la única manera de entender el Evangelio y la única manera de entender la persona de Jesús es a través del nuevo pacto. Si usted trata de entender a la persona, la obra, persona y obra de Jesús fuera del nuevo pacto, es difícil de entenderlo, y vamos a tener muchos problemas, muchos conflictos en entender la importancia y la implicación de la redención. En pocas palabras, la instrucción del escritor de la carta es: denle la espalda al judaísmo, dejen sus costumbres. Es una manera metafórica, no les está diciendo de manera literal, geográfica, salgan de la tierra, sino más bien denle la espalda a todo lo que ustedes consideran hasta ahora sagrado, importante para acercarse a Dios.
Salgamos. Como Jesús fue considerado como alguien indigno de estar en esta tierra santa porque fue rechazado por el pueblo. Fue rechazado por el Israel de aquellos días, fue rechazado por ese pueblo y entonces fue expulsado, como la ley lo decía, fue cortado. Hay una forma metafórica. Jesús es sacado fuera de la ciudad, como una forma simbólica de decir: eres cortado del pueblo. Jesús no es parte del pueblo del pacto, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra fe, con nuestro pueblo. Es sacado del pueblo del pacto y es crucificado a las afueras de la ciudad santa y del lugar donde se encontraba el templo. Es decir, Jesús fue despreciado de una manera increíble. Fue considerado alguien indigno de ser parte del pueblo. Sobre él cayeron todas las maldiciones de la ley. Fue cortado del pueblo, murió como un maldito, fue rechazado completamente por el pueblo. Recuerden que la ley dice con mucha claridad: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte de Jesús no tuvo nada de digno, nada de dignidad. Él murió como una persona completamente maldita por la ley, y desde el punto de vista de la religión del judaísmo de ese tiempo, Jesús murió como despreciado por Dios y desechado por Dios, completamente rechazado. El rechazo del pueblo, según ellos lo entendían, no era otra cosa sino la expresión del rechazo de Dios a la persona de Jesús. Pero ahora el escritor de esta carta está diciendo algo que es completamente diferente. Es una reinterpretación de lo que había sucedido. Y él está diciendo: bien, esto que les estoy diciendo no es nada nuevo. Ustedes pueden recordar, si regresan a el Antiguo Testamento, Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 33, cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, después de que el pueblo ha hecho un becerro de oro para adorar a Dios, lo que hace Moisés, Éxodo capítulo 33, el campamento o la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión, estaba en medio de la nación de Israel. Lea usted con cuidado el Antiguo Testamento y va usted a notar que el templo era algo así. Vamos a pensar: aquí está el campamento, la tienda de reunión, y al norte, al sur, al oriente, al poniente se ubicó el pueblo de Israel, dejando la tienda de reunión en medio. Pero el hacer una imagen para adorar a Dios fue considerado por Dios como un rechazo a su persona. ¿Y qué hace Moisés? Éxodo capítulo 33, dice la escritura que Moisés toma el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, la casa de campaña, y la saca fuera del campamento. La sacó fuera del campamento, como una manera de decir: Dios ya no está en medio de ustedes. Ustedes lo han rechazado siguiendo a dioses falsos. Ahora Dios ha salido de esta tierra, ya no es santa porque ustedes la han corrompido. Dios ya no habita en medio de ustedes. Saca el campamento, saca la tienda de reunión, y entonces Moisés da esa instrucción: cualquiera que se quiera acercar a Dios ya no lo va a encontrar en medio del campamento. ¿Dónde se va a encontrar el hombre que quiera encontrarse con Dios? ¿Dónde tiene que ir? Fuera del campamento. Hay una analogía entonces. Jesús murió fuera del campamento. Y lo que está diciendo el escritor de la carta es: Dios no está más en medio de esta ciudad. Dios no está más en medio de Jerusalén. Ustedes quieren acercarse a Dios, ya no suban a Jerusalén. Ustedes quieren acercarse a Dios, ya no lleven sacrificios. De todas maneras, ya eran rechazados. Los sacerdotes rechazaron a los que creyeron en Jesús. Ellos ya no podían acercarse al templo, ya no podían adorar a Dios en el templo como cualquier judío, porque habían creído en Jesús como el Mesías. Y este rechazo tuvo que ser interpretado a la luz del antiguo pacto. Lo que el escritor está diciendo: esto no es nuevo, el pueblo ya lo ha hecho antes, nuestros padres lo hicieron, y Moisés dijo que cualquiera que quisiera acercarse al Señor lo tenía que hacer fuera del campamento. Ahora ustedes tienen que salir fuera del campamento para acercarse a Dios. Por eso el versículo 13: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Quieres acercarte a Dios? La única manera en que puedes acercarte a Dios es a través de Jesús el Cristo. Solamente a través de Él. Ahora, puede ser que esto no nos afecte
de manera directa a nosotros porque no tenemos luchas contra el judaísmo, no hay lugares sagrados, y creo que, pero hay una aplicación también importante para nosotros. La enseñanza fundamental de este libro es que el nuevo pacto, el pacto eterno, es superior al antiguo pacto, porque ese pacto era temporal, tenía que ser removido, como vimos en varias partes de la carta a los hebreos. Estaba a punto de caducar, a punto de llegar a su completo fin, y este pacto es llamado pacto eterno porque nunca va a ser sustituido por otro pacto mejor que este, y está establecido sobre mejores promesas. Así que la afirmación que se está haciendo aquí tiene un valor para cada generación. Hace 2000 años tenía importancia, hoy la tiene, y 2000 años más adelante seguirá teniendo importancia. No hay otra manera de acercarte a Dios sino a través de Jesús, quien es el autor del nuevo pacto. En palabras del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Esas palabras que fueron dichas hace 2000 años tienen vigencia hoy y seguirán teniendo vigencia dentro de 2000 años más adelante. Son inquebrantables porque estas palabras son la esencia del nuevo pacto. No hay otra manera de acercarte a Dios. No hay otra forma de acercarte a Dios. Ya no hay lugares sagrados. Ya no hay sacerdocios sagrados. Ya no hay ofrendas o sacrificios que puedan acercarte a Dios. De hecho, esto nos tiene que ayudar a entender lo que hacemos en esta reunión. Nosotros esencialmente no venimos a un culto. No es, aunque muchas veces pensamos que venimos a un culto, el culto desde el punto de vista del Antiguo Testamento era aquella ceremonia que Dios había demandado para que el hombre se acercara a Dios. Tenía una tierra sagrada, tenía un lugar sagrado, tenía un sacerdocio sagrado y tenía instrucciones sagradas que el pueblo tenía que cumplir para que ellos pudieran acercarse a Dios. Entonces nosotros no venimos exactamente a un culto. Y espero que a lo largo de la carta a los hebreos a usted le haya quedado ya claro esto. Hoy lo vamos a confirmar, lo vamos a reafirmar con esta parte de la escritura, pero quiero que vean nuestra reunión más que un culto. No venimos para acercarnos a Dios y para ofrecerle algún tipo de sacrificio que nos acerque a Dios. Por eso es que, como creyentes, sobre todo entendiendo que nuestra comprensión del nuevo pacto es correcta, entendemos que hay aspectos de nuestra reunión que son importantes. Son importantes. Pero intentamos que esto no sea un culto. Voy a tratar de explicar esto. Mire, regresemos al pasado. Estos creyentes que se convirtieron a la fe en el Señor Jesucristo no podían subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran rechazados por el judaísmo. Si dices que Jesús es el Señor, no tienes nada que ver con Moisés ni con el pueblo. No podían subir al templo. Por otro lado, estos creyentes serán perseguidos por el imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos decían: Jesús es el Señor. Así que estos creyentes no tenían templo. No podían subir a Jerusalén, eran rechazados. No podían adorar con los paganos, porque las divinidades de los paganos romanos, no eran las divinidades de los creyentes. Así que recuerda usted que en una de estas predicaciones sobre Hebreos veíamos que la gente pensaba que estos creyentes eran ateos. ¿Recuerda usted por qué? Creían que eran ateos porque no tenían templo. Así que, ¿dónde adoras a tu Dios? Los judíos tienen un templo en Jerusalén. Los romanos tienen templo en Éfeso, tienen distintos templos en distintos lugares. Pero ustedes creyentes, ¿dónde está su templo? ¿A quién sacrifican? Les preguntaban a ellos. Ustedes son ateos. Ustedes no tienen Dios. No tienen lugar sagrado. No tienen sacerdocio sagrado, así que ustedes son ateos.
La ventaja del nuevo pacto es que el nuevo pacto hizo innecesarios los lugares sagrados. Usted no viene a un lugar sagrado. Ese lugar no es el templo de Dios. Tampoco tenemos una liturgia sagrada. En alguna ocasión le decía, yo no soy un sacerdote, perdón, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Yo no soy un sacerdote, usted no se acerca a Dios a través de mí. Nuestros cantos no son liturgias sagradas, es decir, no nos acercamos a Dios a través de los cantos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Espero que conforme vayamos avanzando usted entienda la importancia de la reunión, pero también entienda la diferencia entre un culto y lo que nosotros hacemos aquí. Que pueda entender usted esa diferencia. Mire lo que dice el escritor, versículo 14. No tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Hay muchas personas que están, o mejor dicho, el preterismo, la postura escatológica respecto a las últimas cosas es poco entendida, pero me parece que ha habido poco esfuerzo en entender esta postura, siendo que las escrituras usan mucho palabras como pronto, algo que va a suceder pronto. Por ejemplo, aquí en el verso 14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. La palabra por venir, este verbo aparece en el texto griego en un verbo que habla algo que se acerca con rapidez. Hay una ciudad que se avecina con rapidez. Ahora, note, el escritor de la carta no dice, no buscamos una ciudad aquí, sino que vamos a una. No dice que vamos a una ciudad, dice que hay una ciudad que viene. ¿A qué se refiere? Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo lo explica con mucha claridad. La ciudad que viene es el nuevo pacto. El pacto es importantísimo para entender incluso la vida antes de la venida de Jesucristo y después de la venida del Señor Jesucristo. Creo que ha faltado interés de parte de la iglesia, de parte de sus pastores, de parte de sus maestros, por estudiar con seriedad el tema del preterismo y ver que es realmente una postura que tiene una buena solidez y que explica con claridad algunos pasajes de las Escrituras que pueden resultar difíciles. No me voy a detener ahí, quiero ir al verso 15. Ofrezcamos siempre por medio del sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 15. Ofrezcamos siempre por medio de él. No tienes templo, no tienes lugares sagrados, no tienes sacerdocio, no tienes sacrificios. ¿Cómo sirves a Dios entonces? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Sí? Pastor, dice en Romanos que nuestros cuerpos son el culto racional. Entonces, son nuestros cuerpos el templo de Jesucristo y Él es la cabeza, nuestro sumo sacerdote. Así es, y precisamente quiero que noten ese cambio de lo litúrgico, de lo localizado, de lo centralizado, de adorar a Dios en un lugar específico, Jerusalén, con un sacerdocio específico, porque no podían ser cualquier tipo de sacerdotes, los levitas, y con sacrificios que la ley había establecido. No había otra manera de acercarte a Dios. Pasamos de esa adoración que estaba descrita en el Antiguo Pacto a una adoración completamente distinta que Jesús califica en el Evangelio de Juan como una adoración en espíritu y en verdad, que no tiene que ver con lugares sagrados, con personas sagradas, con sacrificios sagrados, sino que tiene que ver con un verdadero servicio y que es explicado aquí, porque recuerden, esos creyentes ya no podían subir al templo. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo adoras a Dios? Algo que mortificó a las iglesias durante la pandemia fue precisamente eso, ¿no? y que todavía sigue en ese tema de discusión. He leído algunos artículos sobre la iglesia virtual
y si es válido adorar a Dios, y es que generalmente pensamos que cantar es la única forma en la que adoramos a Dios, que si es válido adorar a Dios desde las casas y conectándote por internet a la iglesia o a alguna iglesia, y todavía sigue habiendo una discusión, porque me temo que la iglesia en la actualidad no ha comprendido o no nos hemos esforzado por comprender el tema del nuevo pacto. Note, ofrezcamos siempre por medio de Él. Los sacrificios bajo el nuevo pacto, como en el antiguo pacto, son todos los días. Recuerden que bajo el antiguo pacto había sacrificios diarios. ¿Cuáles eran? Los holocaustos. Un sacrificio al año. ¿Cuál? El de expiación. Pero todos los días, por la mañana y por la tarde, el pueblo ofrecía holocaustos al Señor, ofrendas de paz. Bajo el nuevo pacto es igual. Usted y yo no venimos cada 8 días o cada domingo a ofrecerle a Dios sacrificios. El escritor dice que bajo el nuevo pacto sigues ofreciendo sacrificios a Dios diario, pero debemos ser conscientes de ello, porque muchas veces no somos conscientes de esta realidad. Pensamos, el domingo voy a ir a darle culto al Señor. Y el texto dice, ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Dios. Sacrificio de alabanza a Dios, y de una manera muy específica para ellos les dice lo que esto significa, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora, sacrificio de alabanza no significa que todos los días debes cantar para que le des algo al Señor. No está diciendo eso el escritor. Si usted tiene un devocional, eso es muy bueno, pero no piense que es la forma en que usted está sirviendo al Señor. Si usted canta durante el día, eso es muy bueno, pero debe entender lo que esto significa. Lo que el escritor está diciendo es que el sacrificio que ellos le daban al Señor era la lealtad que demandaba la vida de ellos. Es decir, la palabra que confiesan es un término técnico que generalmente se utilizaba para dar testimonio frente a un tribunal. Así que el escritor de la carta está diciendo que estos hermanos le sacrificaban a Dios cada vez que ellos se encontraban en la necesidad de dar testimonio acerca de su fe en Jesús frente al tribunal judío o frente al tribunal romano. Frente a los judíos eran considerados blasfemos, frente a los romanos eran considerados traidores. Ambos tribunales condenaban a los creyentes a muerte. El sacrificio de ellos era, a pesar de que su vida estaba amenazada por lo que iban a decir, ellos debían decir: Jesús es el Señor, a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles. Jesús es el Señor. En ambos tribunales esta declaración les significaba la muerte, pero era una manera en que ellos estaban alabando al Señor. Para nuestros días esto puede parecer extraño, porque no nos vemos amenazados de esa manera. Pero qué importante es aprender a ser leales al Señor. Mostramos, o mejor dicho, le ofrecemos al Señor sacrificios viviendo vidas leales al Señor, siendo leales a esta afirmación: Jesús es el Señor, junto con todo lo que ello implica. Las implicaciones de esta declaración pueden ser diferentes en distintos contextos, frente a familiares que no son creyentes, o en el trabajo, o en la escuela, o en cualquier, frente a no sé, esta declaración, Jesús es el Señor, puede tener diferentes implicaciones en diferentes vidas, pero la manera en que el creyente adora a Dios en este tiempo es mostrando verdadera lealtad a Jesús. Ahora piense en lo que eso significa para usted. ¿Cómo puede mostrar esa lealtad al Señor? Piense en de qué forma. Pero lo que dice el escritor es algo práctico. Ellos no deberían preocuparse por ya no poder subir al templo a ofrecer sacrificios. No deberían preocuparse por eso. El escritor les dice: ustedes siguen ofreciendo sacrificios a Dios cada vez que ustedes se mantienen firmes ante lo que demandan sus oyentes, y cada vez que ustedes dicen Jesús es el Señor, ustedes están ofreciendo sacrificios a Dios. El fruto de sus labios que confiesa su nombre.
Es esa alabanza que reconoce, que puede decir frente al judío, que podría decir frente al judío: Jesús es el Señor, Él es el que me da la vida y Él es el que me da la muerte, Él es el que me acerca al Padre, Jesús es el Señor. O frente al romano, frente al tribunal romano: Jesús es el Señor, no el César. Él es el que me da la vida y Él es el que me da la muerte, Jesús es el Señor. Esa declaración era una ofrenda, un sacrificio de alabanza a Dios. Algunas veces incluso nos da, tal vez, da miedo decir de manera general gracias a Dios, porque podemos pensar: ay, ¿qué van a pensar de mí, que soy un religioso fanático? Ahora imagínense decir gracias a Jesús el Señor. Y le repito, muchas veces esa declaración lo único que puede producirte será incomodidad, no pone en riesgo tu vida. Pero para esta gente ponía en riesgo su vida. Y el escritor de la carta les recuerda: esta es la forma en que ustedes sacrifican a Dios. Esta es la manera en que ustedes sacrifican a Dios. Bajo el nuevo pacto, la verdadera adoración empieza con una lealtad absoluta a Jesús como Señor de nuestras vidas. Bajo el nuevo pacto, lo que haces aquí es apenas una pequeña parte, porque podemos venir y cantar las alabanzas al Señor, pero si no está respaldada por esa lealtad al señorío de Jesucristo, es poco lo que hacemos. Es tu lealtad al señorío de Jesucristo donde empieza tu adoración, y eso lo tienes que hacer a diario. Bajo el nuevo pacto, miren lo que dice en el verso 16, 13-16. Este pacto eterno es diferente al antiguo pacto. No es un pacto centralizado en un lugar, no es un pacto físico, no es litúrgico. En primera sí, el nuevo pacto incluye a todos los creyentes, pero también demanda de cada uno de los creyentes una devoción sincera, no ritualista. Este nuevo pacto es diferente porque exige la adoración en espíritu y en verdad, no en el ritualismo. El ritualismo siempre va a exigir cosas físicas. Párate, siéntate, agáchate, arrodíllate, cómo cantamos con manos arriba o manos abajo, cómo oramos de rodillas o de pie, con ojos cerrados o ojos abiertos, sentados o de cabeza, cómo leemos la Biblia. El ritualismo siempre se va a enfocar en cosas externas. La adoración bajo el nuevo pacto demanda el compromiso de la voluntad, del corazón, de tu esencia, de lo que tú eres. Demanda no lo externo, sino lo interno. Demanda tu propia vida. Ahora, en el verso 16, el escritor de la carta ayuda a sus lectores a entender también de qué manera adoran al Señor. Versículo 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. El Antiguo Testamento es un testimonio en contra de ese ritualismo seco. El Señor constantemente le dice a la nación de Israel: estoy harto, ya estoy hastiado de lo que ustedes hacen. Derraman litros y litros y litros de aceite, pero oprimen al pobre, pero le quitan a la viuda, se olvidan del huérfano, hacen injusticias. Estoy harto de todo ese ritualismo, de los animales que traen, que sacrifican, de la sangre derramada, de las ofrendas mecidas. Estoy harto de todo ese ritualismo. En algún momento el Señor dice a través del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de ustedes está lejos de mí. El escritor dice a la iglesia: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. De esos sacrificios se agrada Dios. Hay algo que a Dios le agrada, y es cuando nosotros sacrificamos. Y mira, aquí la palabra sacrificio, tal vez en nuestro contexto, en nuestra cultura, tenga un sentido negativo.
A veces entendemos sacrificio como algo que haces con dolor. Ahora recuerde, lo que el escritor de la carta está enseñando a la iglesia entonces es precisamente que la ayuda mutua es una forma de darle al Señor, de sacrificar al Señor. Ahora, dése cuenta que hay entonces un cambio en la manera en que hacemos las cosas bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto, permítame recalcar esto, el servicio a Dios era mucho más ritualista, por lo menos así lo habían interpretado el pueblo judío, el pueblo de Israel, había interpretado que la única manera de alabar a Dios era a través de los sacrificios. Un pueblo que piensa que la manera de acercarse a Dios es a través de los sacrificios es un pueblo que se olvida de la gente. ¿Por qué? Porque piensan que la manera de agradar a Dios es dando o cumpliendo solamente con los sacrificios. Ahora piensen esto. Aunque el venir a la congregación es nuestra responsabilidad, y venimos no para darle culto al Señor, sino que venimos para aprender la palabra de Dios y para aprender a vivir en esta vida bajo el nuevo pacto. Es decir, no venimos exactamente a darle un culto al Señor, no venimos a hacer algo para acercarnos a Él o para que Él se acerque a nosotros, porque bajo el nuevo pacto Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces no venimos para darle alabanzas que hagan que la presencia del Señor descienda, o oraciones para que el Señor voltee y nos escuche. No hacemos nada de eso. Venimos a aprender, y la alabanza tiene que ver con la expresión de la gratitud que hay en nuestro corazón, pero no es exactamente un culto. No lo debemos ver así. No es que tengo culto. No vas a darle un culto al Señor. Toda tu vida tiene que girar alrededor de eso. En otras palabras, toda tu vida es un culto a Dios. Y cuando tú ayudas a tus hermanos, o cuando ayudo a algún hermano, o un hermano me ayuda a mí, porque el ayudar y el dejarme ayudar también son maneras de adorar o de alabar a Dios, de sacrificar a Dios. Estamos entonces, cuando hacemos algo por nuestros hermanos, cuando nuestros hermanos hacen algo por nosotros, por alguien de nosotros, el texto dice que de la ayuda mutua, de esos sacrificios, Dios se agrada. A veces tenemos problema. ¿Será que el Señor se agrada de mi canto? ¿Le ha pasado a usted eso? A lo mejor canto muy feo. ¿Será que Dios se agrada de mi canto? Dios no está pensando en lo bonito o feo que cantas. Él se agrada de las vidas serviciales. A Él le agrada la vida servicial de su pueblo. Y pocas veces pensamos en eso. Tal vez lo que más golpea nuestra cabeza es: ¿será que estoy cantando bien y que Dios se está agradando? A lo mejor Dios hasta se tapa los oídos cuando me escucha cantar. Pero cuando hacemos algo por alguien, pocas veces pensamos: ¿será que Dios se está agradando de lo que estoy haciendo? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y ahí es donde debemos poner especial atención e interés. ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Recuerda que en una ocasión le comentaba una experiencia de Tim Keller. Creo que esa experiencia nos identifica a cualquiera o a la mayoría de nosotros. Timothy Keller dice que en una ocasión, estando de visita en la casa, me parece que de unos amigos de él y de su esposa, había algo así en la ciudad a lo que él tenía interés de ir. Pero no fue porque pensó que su esposa iba a molestarse con él por querer ir a ese lugar donde él tenía interés de ir. Así que él se quedó, pero se quedó de mala. Y después, ¿cuántas veces hacemos eso, no? Decimos: bueno, voy a hacer esto para que no digas que soy mala persona, pero en realidad no hay un interés o un deseo honesto de hacer algo, ya sea como esposos, como padres, como hijos o incluso como congregantes de la iglesia. Bueno, voy a hacer esto para que el pastor no diga que ni trabajo, que ni hago nada, para que después lo esté diciendo desde el púlpito: mejor lo voy a hacer. Lo que a Dios le agrada es la intención con la que hacemos las cosas, pero pocas veces pensamos en ello. Pocas veces pensamos en el deseo que hay en el corazón al ayudar a otras personas.
Muy pocas veces pensamos en eso, porque hemos reducido, porque hemos llevado a la simplicidad el tema de la adoración. Adoración es cantar. Entonces canta con todo tu corazón. Desde luego debemos cantar con todo nuestro corazón, pero lo limitamos a eso. Canta con todo tu corazón, porque ese es el día del Señor, porque este es el día en que vienes a alabar, darle culto a Dios con todo tu corazón. Mis hermanos, esa es una gran equivocación. Le damos culto a Dios todos los días. Esposas, cuando ustedes se levantan en la mañana y de buena gana van a sus estufas y preparan ese desayuno y lo ponen en los platos para que el esposo, para que los hijos lo desayunen, ustedes están haciendo ayuda, están ayudando a su familia, y de ese sacrificio se agrada el Señor. Hijos, cuando ustedes recogen los platos de la mesa y los llevan al lavatrastes y los lavan y lo hacen con una buena actitud, no porque, ay, para que mi mamá no me esté regañando, no me esté diciendo nada, ustedes están sacrificando a Dios, están alabando a Dios. Esposos, cuando ustedes se levantan en la mañana y aún con frío, a lo mejor quisieran estar acostados un poco más de tiempo, pero salen a trabajar, salen a sus actividades y ganan ese dinero y lo llevan a casa para servir a las necesidades de casa, ustedes están sacrificando a Dios. Están haciendo sacrificios de alabanza al Señor. Pero si hacemos todo eso de mala gana y luego venimos el domingo acá y decimos, Jesucristo basta, mi castigo Él llevó y su herencia me entregó, Jesucristo basta, y hasta lloramos y ya, voy a hablar de manera personal y lloro, porque yo no puedo juzgar lo que hay en el corazón de usted. Y lloro y me emociono y hago todo eso, pero en la semana no hice las cosas con la devoción requerida en servir a mi esposa, a mis hijos, a la gente, a mis hermanos de alrededor. Entonces no estoy presentando un sacrificio de Dios. ¿Sí me está entendiendo? La adoración bajo el nuevo pacto es completamente diferente a la adoración bajo el antiguo pacto. La adoración bajo el nuevo pacto es esencialmente en espíritu y en verdad. Así que somos llamados a ofrecer, adorar, alabar a Dios de una manera completamente distinta a como se hacía en el antiguo pacto. Y bajo el antiguo pacto, el adorador llevaba su ofrenda y era suya, pero la presentaba a Dios a través del sacerdote. Usted se la presenta a Dios de manera personal. Así que si hiciste las cosas en tu trabajo, en tu casa de mala gana, y después piensas que el pastor está orando por mí, yo sé que Dios me va a perdonar porque yo sé que mi pastor está orando por mí, te equivocas. Te equivocas. Porque eres tú quien de manera personal estás sacrificando a Dios. Tú. De manera personal. Estás sacrificando a Dios, estás ofreciendo tu alabanza o tu adoración a Dios en esos aspectos que parecen tan cotidianos y que parecieran no tener ninguna relevancia en nuestra vida. Date cuenta de lo importante que es el trabajo que haces a diario. Como esposa, como esposo, como hijo, en el trabajo en el que estás, esa ayuda. Si estás en el gobierno, si eres cualquier servicio que prestas y lo haces con la intención de ayudar, no solamente de ganar dinero, como también aprendíamos en algunos de estos domingos. Muchas personas trabajan para ganar dinero y ya. Así que los que trabajan para ganar dinero, ¿qué esperan? Esperan la quincena o la semana o el mes, esperan el viernes o el sábado, porque lo único que les importa es su dinero. Pero nosotros los creyentes, ya que entendemos que todo lo que hacemos es adoración a Dios, debemos trabajar más que para ganar dinero. Debemos trabajar para servir a otros, para mejorar la vida de otros, para ayudar a otros, para que otros sean mejores. Porque estás ofreciendo sacrificios a Dios. Finalmente quiero concluir con el texto donde iniciamos, en el versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas,
os perfeccione en todo. Hay una oración de petición. El deseo del escritor de la carta es que en virtud, por el poder del nuevo pacto que fue confirmado, que fue ratificado y que fue traído por Jesucristo, Él desea que en virtud de ese pacto el pueblo sea perfeccionado. Dese cuenta de esto. La única esperanza que la iglesia tiene del perfeccionamiento en lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, en el establecimiento de este nuevo pacto. El escritor de la carta no dice, en virtud de mi trabajo como pastor y maestro y de mi excelencia en la enseñanza, que Dios los perfeccione. No. El pueblo será perfeccionado solo porque hay un nuevo pacto. Solo porque Cristo murió en la cruz y porque trajo un nuevo pacto es que el pueblo será y es perfeccionado. Note lo que dice: en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesús el Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay manera de entender la persona de Jesús si no es a través del nuevo pacto. Y finalmente el escritor dice, ya que ha hablado tanto del nuevo pacto, Jesús brilla, resplandece más cuando tú entiendes el nuevo pacto. Él es mejor comprendido, mejor experimentado, mejor vivido cuando entiendes el nuevo pacto. El nuevo pacto para nosotros es fundamental en el entendimiento de nuestra teología, en el entendimiento de nuestra vida, hermanos. Y la esperanza que como pastor, como maestro de la congregación tengo, en que nuestras vidas están siendo perfeccionadas. Número uno, son perfectas en virtud del nuevo pacto. Si Dios somos perfectos, de otra manera Dios no habitaría entre nosotros. Somos perfectos. ¿En qué sentido somos perfectos? No cometemos errores, no pecamos, en el sentido en que hemos sido perdonados total y completamente. No hay ningún pecado que Dios nos inculpe, porque de otra manera Él no podría habitar en medio de nosotros. En ese sentido, usted y yo somos perfectos. Pero también hay un sentido de la perfección que está en progresión. Pero esa perfección en la que está usted y yo estamos progresando tiene que ver con el nuevo pacto. Si usted recuerda, las promesas del nuevo pacto son estas: en aquel día haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como la hice con sus padres, dice el Señor, sino que haré un nuevo pacto. Y comienza con esto: perdonaré todos sus pecados. Y luego dice: escribiré mis leyes en sus mentes y las grabaré en sus corazones. Y luego dice: yo seré Dios de ustedes y ustedes me serán mi pueblo. Y continúa o termina diciendo: y nunca más me acordaré de sus pecados. No hay manera en que usted y yo dejemos de ser pueblo de Dios, porque Él nunca más se acordará de nuestros pecados en virtud al nuevo pacto. Aplicado a nuestra vida, cuando usted se enfrenta a sus propias debilidades o a las debilidades de otro hermano, usted debe verlo bajo el nuevo pacto. Si enseñamos es con la confianza que Dios es quien alumbra los ojos del entendimiento, que Dios es quien abre la mente de la persona, del creyente, para enseñarle sus caminos. El nuevo pacto es fundamental. Si no lo entendemos, hermanos, nos vamos a frustrar en nuestra vida cristiana. Muchos creyentes dicen: no puedo, Dios ya no me ama, no creo que Dios me perdone, porque no han comprendido la importancia del nuevo pacto. El nuevo pacto es, le repito, la piedra fundamental en el crecimiento de la vida cristiana, porque el nuevo pacto no es otra cosa sino la revelación de una sola persona, y esa persona es Jesús el Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aplique el nuevo pacto suyo, eche mano de ese nuevo pacto y descanse en él.